¿Cómo andan, chicos? ¡Feliz sábado! Hola, ¿cómo están? Tanto tiempo, espero que se encuentren bien. ¿Cómo va la cuarentena esa en casa? ¿Cómo van las tareas que tienen que hacer? ¿Se acuerdan de nosotros? A ver cuántos se acordarán de nosotros. Estamos en otro tamaño en ese momento, Sí, ¿no? éramos más jóvenes cuando la última vez que nos vimos. Sí, habrá sido enero, por ahí, parece como hace mucho tiempo. Yo soy Andrés Yo soy Melanie. y no sé si se acuerdan, pero acá abajo había alguien. Ujú, Lo vamos a miren, presentar. miren cómo creció Santi. No. O le mostramos a ustedes unas ecografías, me acuerdo, en la escuela sabática, Sí, y lo vieron bien chiquitito, era así, bien chiquitito, y ahora está ahora así. creció, ya está en las últimas. Así que capaz cuando todo esto pase y termine la cuarentena y todos nos volvamos a reunir en la iglesia, hay muchas chances de que finalmente lo conozcan. Vamos a comenzar nuestra escuela sabática de hoy, espero que les guste, es algo caserito, pero para disfrutar en familia, y bueno, a prestar atención a lo que vamos a ver hoy. Chicos, vamos a hacer una oración para comenzar nuestra escuela sabática de hoy, ¿sí? Así que nos ponemos en reverencia para orar. Querido Jesús, que estás en los cielos, te damos gracias, Padre, por este sábado que nos das, porque podemos aprender de tu palabra. Te pido por cada uno de los chicos, por sus papás, por sus mamás, por sus hermanitos, para que tú los acompañes en estos días que estamos pasando en casa y los cuides también. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Vamos a cantar el corito que se llama En mi caminar. Todos mis tesoros pueden desaparecer. Lo que amo hoy tal vez mañana ya no esté. Pero a mi lado siempre alguien estará. Mi vida cambiará, mis planes guiará. Cada día vuelvo a despertar con su poder. Y su voz me llama cuando ve que caeré. Encomiendo a Cristo a mi camino porque sé que si confío en Él hará. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón. Tu amor jamás me abandonará. De tu luz me mantenga siempre lejos del dolor. En mi caminar. Porque mis errores en el mar se olvidarán. Y como la nieve tu pureza me darás. Con cada segundo de mi vida que se va, entrego todo a ti y siento paz. Y Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón. Tu amor jamás me abandonará. Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor. En mi caminar. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón. Tu amor jamás me abandonará. Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor. En mi caminar.
Bueno, chicos, vamos a comenzar a repasar y a estudiar un poquito el tema de hoy, ¿sí? Que nos toca. El hombre más sabio sobre la tierra. Muy bien, y estamos en nuestro tercer trimestre ya. Primer lección del tercer trimestre. Pasó volando, rapidísimo. Así que bueno, vamos a comenzar a repasar un poquito y a ver unos temas de los cuales aborda la lección que están sumamente interesantes. Así que para comenzar a repasar, si tenés a mano ahí tu lección, si tenés a mano también la Biblia, buscá algún papelito para anotar también, porque bueno, vamos a ir interactuando un poquito con algunas cosas y te pedimos que nos acompañes también a la reflexión de las cosas que vayamos diciendo. Y si te están acompañando ahí tu papá, tu mamá o un hermano, tía, abuela, etcétera, también puedan participar de este repaso de la lección y bueno, ver qué podemos aprender de la historia bíblica de hoy. A medida que nosotros leemos las escrituras, nos damos cuenta de que hay muchos personajes que están en la Biblia que se encargaron de servir a Dios. Y ellos sirvieron a Dios por medio de diferentes dones. Es decir, es algo que Dios también nos da, porque Dios también nos da los dones, pero hay como una especie de retroalimentación en donde Dios te da los dones y vos usás esos dones para también servir a Dios. Y uno de los dones, digamos, más importantes que Dios nos dio, y es uno de los cuales está enfocado el repaso de la lección para el día de hoy, es el de la sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Qué tema sobre lo que es la sabiduría. Me gustaría igual también pensar un poco acerca de qué dones, por ejemplo, cada uno tiene, porque si bien la sabiduría es importante, pero ¿por qué será tan importante la sabiduría como don? ¿Quiere decir que la sabiduría es más importante que el don del canto, que el servicio? ¿Es más importante que eso? Yo creo que es algo que se tiene que complementar, porque uno puede ser bueno para cantar, uno puede ser bueno para, no sé, para dibujar o para hacer un montón de cosas que uno las puede poner en manos de Dios, pero también uno puede utilizar esas cosas quizás para cosas que no son para Dios. O sea, la sabiduría justamente está en saber, digamos, elegir en dónde quiero yo depositar mis dones. Claro, sería como que esta sabiduría, este don, es un don que acompaña a los demás dones, ¿no? Por ejemplo, yo puedo cantar, pero yo debo ser sabio para elegir las letras de las canciones que canto, o tengo que ser sabio en elegir cuando tengo que ponerme a practicar piano, porque si no, o agarrar la guitarra, pues si no voy a aprender nunca. O sea, es como que la sabiduría me tiene que dar ese conocimiento y la capacidad de decidir sobre los dones que tengo también y cómo administrarlos. Y uno sabe que si esos dones los estoy, digamos, poniendo en práctica con sabiduría, podemos saber que estamos yendo por un buen camino. Exacto. Así que vamos bien, ¿no? Como que este don que vamos a ver ahora, de la sabiduría, es un don que acompaña a los demás dones que Dios nos da, ¿sí? Uh-huh. Y en la Biblia hay un personaje, pero que si a vos te dicen, ¿quién era el más sabio en la Biblia? Ya, pum, se te viene a la mente. Y yo diría Dios primero. Bueno, sí. Pero bueno, un ser humano en la tierra. Claro, un personaje. ¿En quién vamos a pensar? ¿En quién? Chan, chan, en Salomón. Sí, Salomón. Salomón, el hombre más sabio, se dice, ¿no? Y seguramente ustedes conocen algo de la historia de él y la vamos a repasar un poquito acerca de qué él hizo y cómo sirvió a Dios a través de este don que estamos hablando. Bueno, Salomón, nuestro querido personaje que vamos a estar repasando en esta lección, hay que entender un poquito acerca del contexto en el cual él estaba viviendo, ¿sí? Él era muy jovencito cuando le toca ser rey ahí en Israel. Su padre, muy conocido por todos, ¿quién era? David. Lo conocemos por Goliat, lo conocemos por los Salmos. Ser amigo de Jonatán. Uh-huh. Y bueno, porque de su descendencia también proviene el Mesías, ¿no? Jesús. Así que es un personaje conocido en la Biblia. Y Salomón era uno de sus hijos. Salomón le toca estar de rey, siendo muy joven.
Y él quería hacer las cosas bien como le había enseñado su papá. Él quería seguir los caminos de David, de su padre. Y él hace algo interesante siendo joven, que la verdad que es digno de admirar esto en Salomón. Y resulta que cuando se encuentra como rey, gobernando ahí, con tantas cosas, ¿no? Imagínense ustedes en una posición como él, no sé, pongamos un ejemplo. Te toca a vos con 12 años ser presidente, estar en lugar de Alberto Fernández, tener que tomar decisiones con esto del coronavirus. Si te cae una pandemia y tenés que saber qué hacer, qué decidir con el Ministerio de Salud, qué decidir con la gente que necesita trabajar, qué decidir con la gente que está lamentablemente muriendo, qué decidir con la gente que no tiene trabajo, cómo lograr tener todo bajo control siendo una persona de la edad de ustedes. Yo ya con mis 30 años me es re difícil pensarlo. Y menos cuando uno es más joven, ¿no? Cuando sentís que tenés poca experiencia y que hay personas que saben más. Entonces, bueno, así se encontraba Salomón, con gente que venía y en ese momento el rey era como todo, era el juez, el pastor, todo era el rey. Y Salomón, siendo un muchacho bastante joven, él tenía que resolver situaciones muy importantes y difíciles. Una de las historias más conocidas tiene que ver con las madres estas, ¿no? Que llevan al bebé, uno se le muere y bueno, había que decidir de quién era ese hijo. Y también a Salomón le tocó una etapa en la cual tenía que reconstruir el templo. Y bueno, en Primera de Reyes, capítulo 3, pueden buscar ustedes en su Biblia si nos acompañan. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 3 al 15. Ahí nos va a contar un poquito acerca de qué le pasaba a Salomón y qué diálogo tiene con Dios, porque Salomón entendía muy bien cuál era su necesidad y entendió muy bien también qué es lo que necesitaba para poder enfrentar todos estos desafíos que tenía. Vamos a leerlo juntos, Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 3 al 15. Dice así: Salomón amaba al Señor y andaba en los estatutos de su padre David, aunque sacrificaba y quemaba incienso en los altos. El rey iba a Gabaón, porque ese era el lugar alto y principal, y sacrificaba allí. 1000 holocaustos ofrecía Salomón sobre ese altar. Una noche en Gabaón, el Señor apareció a Salomón en sueño y le dijo: «Pide lo que quieras que te dé». Salomón respondió: Tú tuviste gran amor a tu siervo David mi padre, porque él fue fiel a ti, de corazón justo y recto. Y tú le has mostrado esta gran bondad al darle un hijo que se sienta en su trono, como sucede en este día. Ahora, Señor Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo conducirme. Tu siervo está en medio de tu pueblo, el que tú elegiste, un pueblo grande que no puede contarse ni numerarse por su multitud. Así, da a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque, ¿quién podrá gobernar a tu pueblo tan grande? Y agradó al Señor que Salomón pidiese sabiduría. Y Dios le dijo: ¿Por qué has demandado esto y no pediste para ti larga vida, ni riquezas, ni la vida de tus enemigos, sino que pediste inteligencia para saber oír y gobernar? Cumplo tu pedido y te doy un corazón tan sabio y entendido como no hubo otro antes de ti ni lo habrá después. Y también te doy lo que no pediste, riquezas y gloria, tal que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si andas en mis caminos y guardas mis normas y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, prolongaré tu vida. Cuando Salomón despertó, vio que era un sueño, volvió a Jerusalén, se presentó ante el arca del pacto del Señor, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y sirvió un banquete a todos sus siervos. Un sueño, ¿no?, que se hizo realidad. Tal cual. Y a mí lo que me impacta de este texto, piensen ustedes también, ¿no? ¿Qué les llama más la atención de estos versículos que estuvimos leyendo? Y hasta mismo Dios se sorprende por Salomón. Re loco eso, porque
Salomón, siendo joven, en vez de pedir como cualquiera pediría, ¿no? Dame una Play, dame, no sé, la mejor pelota de fútbol. Dame una suscripción de Netflix para todo el año. Una cosa así, ¿no? En vez de pedir cosas que quizás sean de interés personal, él pide algo que tiene que ver con la ayuda de las demás personas. Y Salomón entendía muy bien, y lo tenía muy claro como joven, que para poder ayudar a los demás necesitaba conocimiento. Y él no dijo, además, él no dijo, quiero que me saques de encima todas estas cosas que tengo que hacer. Porque él no pedía eso. Él no dejó de querer hacerlas. O sea, él Se pidió... hizo cargo de Claro, eso. él dijo, bueno, tengo un montón de trabajo por hacer porque soy el rey. Pero él pidió la sabiduría necesaria para poder tomar buenas decisiones ante todas esas cosas que tenía que hacer. O sea, no es que se lavó las manos y dijo, haceme este laburo del rey y dame dinero y fama y todo eso. Y Dios al dinero y la riqueza y todo eso se lo da como agradecimiento por haber pedido bien. Eso también nos enseña que cuando nosotros a veces pedimos algo, Dios nos da a veces eso que pedimos y más. Y más, porque pedimos lo que es importante, ¿no? El cuidado de Dios, que se haga la voluntad de Dios, la sabiduría, ¿no? Buscar, Señor, dame un consejo porque no sé qué hacer. Y sin duda pasó esto. Vamos a ver otro texto donde nos va a explicar un poquito más acerca de cómo esta sabiduría que pidió Salomón tuvo efectos en su servicio hacia la población, hacia su pueblo y hacia Dios. Vamos a buscar Primera de Reyes, ahí cerquita, capítulo 4, o sea, el capítulo siguiente, versículo 29 al 34. Y vamos a ver lo que hizo Salomón con esa sabiduría que Dios le dio. Dios dotó a Salomón de extraordinaria sabiduría y prudencia, anchura de corazón como la arena del mar. Fue mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y los egipcios. Fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Esraíta, que Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol. ¿Qué nombres? Sí, llamate así. Y fue renombrado en todas las naciones de alrededor. Menos mal que el nuestro se va a llamar Santiago, ¿no? Sí. Compuso 3000 proverbios y 1005 cantares. También disertó acerca de los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Disertó acerca de los animales, las aves, los reptiles y los peces. Para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra a donde había llegado su fama. Es más, podría haber escrito un montón de, no sé, esas guías, esos atlas de la naturaleza y cosas así. Claro, cuando dice la palabra disertar, ¿no? Se refiere más que nada a esto de hablar, reflexionar sobre algo. Claro. Y Salomón se ponía a hablar, le iban y le preguntaban cosas a él, no sé. ¿Y cómo crees que se originó el universo? Le preguntaban. ¿Por qué crees que el sol brilla? Y él se ponía a hablarle a la gente, ¿no? Acerca de, bueno, el amor de Dios o acerca de nosotros en relación a esa naturaleza en la que convivimos. Y bueno, la gente queda como, wow, es un capo este. Claro, está era hablando. un Wikipedia humano. Así que este era el Salomón que nos da una historia de su vida en la cual tenemos que pensar nosotros como jóvenes. Y más ustedes chicos, en la edad que tienen, ¿sí? Que ya no son ni niños chiquititos ni grandotes, pero están comenzando a caminar una etapa donde son más independientes, donde ustedes mismos tienen que comenzar a pensar las cosas. Entonces está bueno analizar esto y tomar una postura, ¿sí? En lo que nosotros hacemos con nuestra vida. Vayamos ahora, ya vimos la historia de Salomón, ya sabemos que hay diferentes dones y que la sabiduría acompaña esos dones que Dios nos da para el servicio de los demás y para el servicio a Dios. Y es una respuesta también de nuestro amor hacia Dios y Dios también compensa eso. Pero vamos a analizar un poquito acerca de qué significa esto de sabiduría. Y vamos a ver qué nos responde Salomón sobre eso. Pero me gustaría que entendamos primero los dos conceptos en los cuales se aborda la sabiduría. Les pregunto a ustedes, y vamos a ir viéndolo acá con Andrés, ¿qué personas consideran en este mundo, o qué conocen ustedes, de personas que se las considere sabias?
¿Cómo es una persona sabia? ¿O quién es una persona sabia? Vamos Sí. a pensar en un personaje. y Siempre, ver siempre en la las sabiduría. películas te lo presentan como un viejo todo arrugado, Sí. porque claro, Berlín, ¿no? claro, los años, siempre los viejitos, los abuelos dicen, los años, tiene la sabiduría por todos los años que vivió. Entonces es como que tuvo todo un tiempo suficiente para poder presenciar un montón de cosas, no sé, pasar por una guerra de por medio, pasar por crisis económicas. Entonces siempre es como, no sé, hay un abuelo en el fondo y ahí está la voz de la Claro, sabiduría. como que la experiencia, el experimentar las cosas, el vivir las cosas, equivocarte también, Claro, te ayuda a no volver a cometer el mismo error. claro, es una suma de experiencias, de conocimientos, de decir, bueno, ahí el abuelo tal, el viejito que está ahí, sabe. También otra tiene que ver con el saber elegir bien o mal, ¿no? A ver, tal conducta que estoy haciendo, ¿está bien o está mal? ¿Está bien haberle mentido a mi mejor amigo para zafar de alguna metida de pata que uno hizo? Bueno, Eh, la palabra sabiduría, ¿no viene la palabra saber? sí, tiene que ver con la palabra del saber, del conocimiento, tiene que ver. ¿Y qué personajes no podría decir, bueno, este personaje es sabio? Y en la historia estuvo, no sé, Mahatma Gandhi, ¿Ah? No sé si lo conocen Chico a eh, Gandhi, pero un hindú, la Madre Teresa de Calcuta, Martin Luther King. sí, Acá un tenemos montón de un gente. amigo, Acá hay un amiguito capaz que lo ubica mejor. que bueno, está en versión chiquitito, pero bueno, en una película, La Guerra de las Galaxias, este personaje verde se llama Yoda, y bueno, Yoda justamente este, cumple con el estereotipo del viejito sabio en el que uno no le da ni 2 pesos, pero cada vez que abre la boca es como que te cierra la tuya. Claro, decís, Entonces, sabe todo este. claro, vos ves un viejito, una persona estaba buscando un guerrero superpoderoso e imponente y se encuentra con un viejito verde que no mide ni 1 metro. Pero que cuando habla y todo, te da, digamos, los mejores consejos que Exacto. puedes tener. Vamos a ver un poquito acerca de la sabiduría, pero según lo que la Biblia nos dice. Y Salomón en Proverbios, que es un libro que escribió él, nos explica acerca de por qué es más importante buscar la sabiduría de parte de Dios. Es más, vamos al texto de Proverbios capítulo 1, versículo 7. Y vamos a preguntarle a Salomón, ¿qué es la sabiduría para él? Si lo tienen ahí en el texto, buscan Proverbios 1, versículo 7. El principio de la sabiduría consiste en temer al Señor. Solo los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Así que Salomón acá nos dice que la sabiduría está en buscar a Dios, en temer a Dios. No hablamos de miedo, hablamos de buscar al Señor, tener el respeto al Señor, a Dios, que es nuestro creador. Ahora, ¿por qué nos conviene más, para preguntarle un poco a Salomón, por qué nos conviene buscar la sabiduría en el temor de Dios? Bueno, acá por ejemplo hay algunos tips en el capítulo 2 para seguir leyendo el libro de Proverbios, donde Dios te da varios consejos y Salomón mismo escribió y dijo, si recibes mis palabras y guardas mis mandamientos dentro de ti, si prestas oído a la sabiduría, si inclinas tu corazón a la prudencia, si clamas a la inteligencia y a la prudencia das tu voz, si la buscas como la plata, la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Y acá da como un broche de oro, porque el Señor da la sabiduría, de su boca proceden el conocimiento y la inteligencia. Provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo para los que andan rectamente. Es decir, a mí me gustó que acá diga sana sabiduría, porque si uno se queda con los conceptos, digamos, de sabiduría a nivel humano, puede no ser sano. Puede ser sabio, pero ante la mirada del mundo, por así Claro. decir. No, y lo interesante de la sabiduría que nos da Dios, más allá de estas promesas que nos acaba de escribir Salomón, son
son promesas que Dios nos da. Buscar la sabiduría a través de Dios nos protege, es un escudo, decía al final Sí, del texto. Pero es un escudo ¿de qué? ¿De qué nos va a proteger esa sabiduría? De equivocarnos, sí, de pifiarle acá en el mundo. Y nos va a ayudar a tomar decisiones correctas. Miren, brevemente, para darles un ejemplo, yo teniendo la edad de ustedes, y me sigue pasando, soy súper ansiosa. Me acuerdo que íbamos de vacaciones y era, papi, ¿cuándo llegamos? ¿Cuándo llegamos a casa? ¿Cuándo llegamos? ¿Cuándo llegamos? No, tranquila, Melanie, ya va. tranquila, ya va. Después cuando fui creciendo, ay, ¿cuándo voy a tener novio? Y no tenía novio. O que voy a estudiar cuando termine el secundario. Y así todo el tiempo uno está, ¿no? Entonces mi papá me decía un versículo que está en Eclesiastés capítulo 3, que habla de, que de paso ese es uno de los desafíos que van a tener, donde habla acerca del tiempo. Y es interesante porque ahí Salomón nos va explicando acerca de qué es el tiempo y que en nuestra vida todo tiene su tiempo. Y qué interesante el concepto que él le da, y al final de ese capítulo dice que Dios lo hizo hermoso todo a su tiempo. Claro, yo quizás con 12 años no lo entendía, yo quería estar ansiosa por llegar de vacaciones al mar, y cuando llegamos los disfrutábamos. Y quizás por estar ansiosa me olvidaba de disfrutar el viaje, de escuchar música, de jugar con mi hermana en el asiento de atrás. Y después, a medida que fui creciendo, fui entendiendo que Dios va permitiendo las cosas a su tiempo y las vamos a disfrutar mucho mejor, ¿sí? Cuando me tocó elegir una carrera, cuando me tocó conocerme con mi esposo, fueron en momentos que los necesitaba y Dios sabía cuándo iban a ocurrir. Pero yo tenía que estar atenta a respetar esos tiempos también. Entonces, es como que buscar lo que Dios tiene para nosotros, que lo vamos a aprender en dónde. ¿Dónde lo encontramos? En la Biblia. Ahí es donde nos habla Dios, solamente a través de la Biblia y orando con Él, pidiéndole a Él que nos hable. Vos también podés hacer lo mismo, ¿sí? Buscando la sabiduría de Dios. Tengo que decidir algo, tengo un problema con mi amigo, con mi amiga, en casa las cosas están mal, mis padres viven peleándose, a mí no soporto más a mi hermanita, no sé qué hacer. Buscar y pedirle, Señor, mostrarme qué tengo que hacer, ayúdame a ser sabio, ayúdame a elegir bien. Y ustedes chicos, ya ahora, desde ahora, todas las decisiones que tomen son decisiones importantes, ¿sí? Y son decisiones que le van a afectar hoy y cuando crezcan. Y no les mentimos. No, Porque si yo hoy me la paso comiendo hamburguesa y papá frita todo el día, el año que viene voy a estar una cosa así de gorda, y voy a tener problemas de salud. Entonces, mis decisiones afectan a futuro. Entonces, piensen ustedes, chicos, ¿en qué están basando sus decisiones? ¿Cómo están sirviendo a Dios? ¿Cómo están ayudando al prójimo? ¿Lo hacen con sabiduría? ¿Cómo ustedes administran sus dones? Sea cantar, sea estar en el club de conquistadores, sea ayudar. ¿Cómo lo están haciendo? ¿Están buscando a Dios como lo hizo Salomón, que sabía que lo más importante era buscar el conocimiento de Dios y no todo lo demás? El mundo a veces nos desconcentra, ¿sí? Quiere que hagamos lo que los otros quieren que hagamos. Escuchá esta música, mira esta película, mira esta serie, vestite de esta manera, ¿sí? Ahora, ¿vos cómo estás tomando tus decisiones? ¿Sí? Entonces, va por ahí esta invitación y la reflexión de la lección de esta semana. ¿Sí? Pensar y actuar como lo hizo Salomón. Servir a Dios, servir a los demás con sabiduría. la próxima vez que en algún momento tengan que tomar alguna decisión difícil, la próxima vez que quizás tengan que en algún momento ponerse los zapatos de Salomón en alguna situación complicada o difícil, en el que uno tenga que saber actuar bien, hagamos lo mismo que hizo Salomón. Pidámosle a Dios sabiduría, pidámosle a Dios ese discernimiento para poder distinguir quizás lo que está bien y lo que está mal. Así que bueno, chicos, espero que les haya gustado, ¿sí? Y los invitamos a seguir repasando la lección. Y nos despedimos acá con nuestro amiguito Yoda y Santi acá en la pancita. Chao. ¡Chao!
hasta el próximo sábado y no se olviden de repasar la lección de esta semana. No, ¿Sí? estudien la lección, porque estar en casa no significa dejar de estudiar, ¿eh? Así que sigan con estudiar la lección, sigan leyendo la Biblia, sigan orando, sigan teniendo el cultito familiar. Y bueno, será Hasta la próxima. hasta la próxima. Bueno, chicos, vamos a orar para terminar con este repaso de la lección. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este lindo sábado que nos estás regalando. Te pedimos que podamos poner en práctica las cosas del repaso de la lección, que podamos ser sabios o mejor aún, pedirle a Dios que nos muestre su sabiduría y que nosotros podamos aprender muchas lecciones de ellas. Te pedimos ahora que nos bendigas en este día y que nos bendigas en todo momento. Gracias por todo, en tu santo nombre. Amén. Amén.